Bueno, entonces, el título de lección de nuestra semana es, dentro del pacto eterno, son los conceptos básicos del pacto. Y como el fundamento del pacto es interesante y es importantísimo entenderlos. El plan de redención anunciado por el Evangelio Eterno es la solución que antes de la creación del mundo Dios había planificado darle a el problema en el que cayeron sus hijos, Adán y Eva, y nosotros, su descendencia. Entonces, fíjense, entender cuál es el problema es esencial para ver cuál es la solución. Y si nosotros creemos que el problema es uno determinado y es erróneo ese pensamiento, la solución que vamos a buscar es errónea. Este es el plan que, al comenzar el año de la buena voluntad de Jehová, Dios estaba desarrollando en medio de la iglesia primitiva. En medio del pueblo conocía la verdad y era parte del lugar del santuario de Dios. Pero esta obra se interrumpió. Fíjense, esto dejó de hacerse. ¿Y cuándo? A finales del siglo XIII, cuando el hombre de pecado logró echar por tierra el lugar del santuario de Dios y la verdad. O sea, ese lugar santuario de Dios era parte del Evangelio. ¿Y quién moraba ahí? El pueblo de Dios. ¿Y qué hacía Dios en el santuario? Estaba haciendo la obra que prometió hacer en el nuevo pacto. Pero cuando fue echado por tierra el lugar del santuario de Dios, el pueblo conocía a su Dios y predicaba la verdad, y fue echada por tierra la verdad, nadie más la predicó, como leemos en Daniel 8 del 10 al 12. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Contra quién? El príncipe es el primogénito entre muchos hermanos, contra Jesús. Y por él fue quitado el continuo. La obra de Cristo fue quitada y el lugar santuario fue echado por tierra, porque persiguió a la iglesia, que era el templo de Dios, el lugar santuario de Dios, y la asesinó a todo, hasta que asesinó a todo el pueblo de Dios. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Ahora, ¿por qué Satanás se ensañó tanto con la iglesia de Cristo? Por la obra que Dios estaba haciendo ahí, porque estaba deshaciendo la obra que él había hecho con el hombre. Y esa es la solución al problema del hombre. Y esa solución se tiene que aplicar en nosotros. Desde que se perdió el conocimiento de la verdad y su lugar, el lugar de la verdad, fue ocupado por la mentira, el evangelio que predicaron los cristianos, entre comillas, porque todos nos creemos cristianos, y el pueblo que está en medio de Roma, en tiempo Sardis, tenía nombre que vivía, se llamaba cristiano, no fue el verdadero evangelio, sino un falso evangelio, contaminado con los errores de los paganos y los papistas, los errores que arrastraba el pueblo adventista, los errores de los que se desharía cuando reparara la brecha hecha por el Papa en la santa ley de Dios. Entonces, cuando recuperara el conocimiento de la verdad, los lugares desolados serían reedificados. Y nosotros conocemos esta cita porque es lo que Dios le dijo a Elena que era nuestra misión. El Papa hizo una brecha en la santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo, cuando en 1844, en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios y los lugares desolados han de ser reedificados, porque eso es lo que anunciaba la profecía de Daniel 8. Y acá es esencial entender el diagnóstico correcto, el entender cuál es el verdadero problema que Dios quiere solucionar. Justamente ese es el paso inicial para encontrar la solución correcta al problema, para entender cuál es la solución que Dios propone, es decir, cuál es el verdadero evangelio. Los falsos evangelios se basan en falsos diagnósticos sobre cuál es el problema del hombre. Para deshacernos de los errores heredados de los paganos y los papistas, debemos empezar por deshacernos de los errores de los falsos diagnósticos en los que creímos. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema del hombre? Estuvimos estudiando la semana pasada. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva comieron el fruto del árbol? Llegaron a conocer la ciencia del bien y el mal. Satanás pudo escribir en la mente y el corazón de ellos lo que estaba en su propia mente y corazón, para que ellos fueran sus hijos. Eso es lo que pasó. Y de ese modo borró lo que estaba escrito, que era la ley de Dios. Entonces ese es el verdadero problema del hombre, porque Satanás los transformó en árboles malos que den frutos malos, en hijos del padre de maldad haciendo esa obra. Y eso pasa con todos nosotros. Ahora, ¿cuál es el falso diagnóstico en el que se basa el falso evangelio? Trata de ocultar eso y desviar nuestra vista hacia otro lado.
El falso diagnóstico se basa en una o en todas, ¿no?, de las siguientes premisas, que buscan presentar el problema del hombre como un problema legal creado por la ley de Dios, es decir, por Dios. Entonces, el primer punto, que viene de los errores paganos, es decir, que Dios puso a prueba al hombre para saber si iba o no iba a obedecer su ley. Y eso lo podemos escuchar en medio de nuestra iglesia también. Y eso lo planteaba, por ejemplo, Andrews, cuando él hablaba de los 7000 años de prueba del hombre. Pero bueno, eso es un error, porque Dios no puso a prueba al hombre, y lo vamos a ver ahora. Segundo, la justicia de Dios establece que el que viole su ley debe ser castigado con la muerte. Entonces, y esto es lo segundo, que uno de los fundamentos, uno de los pilares en los que se basa el falso evangelio, diciendo que Dios castiga con la muerte al que viola su ley. Y vamos a ver que esto no es lo que hace Dios, sino es lo que hace Satanás, lo que hicieron siempre las bestias, lo que hizo Roma. Tercero, al comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, el hombre pecó, transgredió la ley y quedó destinado a sufrir la pena de muerte que Dios había establecido. Y eso lo predican nuestros pastores. Ahora, ¿pero qué pasó al comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal? El problema no es que pecó. El problema es que, al desobedecer la orden de Dios, él decidió llegar a conocer la ciencia del bien y el mal. Y Satanás lo transformó en un hombre malo. El problema del hombre es que es un árbol malo. Y el problema no es que quedó destinado a sufrir la pena de muerte que Dios había establecido, porque Dios era un tirano y dijo, bueno, el que come esta fruta lo mato. Sino es otro problema. 4. Como consecuencia del pecado, la naturaleza de Adán cambió y empezó a transmitir una naturaleza caída y contaminada con el pecado, una naturaleza pecaminosa a su descendencia. Y eso nosotros lo escuchamos predicar desde nuestros púlpitos. 5. Dios maldijo la tierra y castigó a Adán y a su descendencia con el hambre, la enfermedad, el llanto, el dolor y la muerte, etc. Porque lo que pasó es lo que Dios hizo. Ahora, ¿quién transformó la creación para que la tierra, como Dios le dijo, iba a empezar a producir cardos y espinas? ¿Fue Dios? 6. punto. Entonces, basado en los anteriores, donde el hombre tenía que ser castigado por Dios, ahí viene el 6, se basa en eso, para poder salvar al hombre de su destino, para que Dios pudiera perdonar y actuar con gracia a favor de los pecadores, primero debía ser satisfecha su justicia. El castigo debía ser ejecutado. ¿Para qué pasaba si Dios ejecutaba ese castigo que supuestamente tenía que matar al hombre? Y ya está, se acabó el hombre. Ahora, este falso diagnóstico da lugar al falso evangelio, que trata de solucionar el problema legal creado por la ley de Dios, para que sea ejecutado el castigo y se satisfaga la justicia de Dios. Entonces, ¿cuál es el fundamento del falso evangelio? Y vemos que en el 7. punto, el Hijo de Dios se ofreció a tomar el lugar del hombre y sufrir el castigo de su transgresión, para que la justicia de Dios pudiera ser satisfecha y el hombre fuera redimido de su falta. Entonces, ¿qué dijo supuestamente el Dios Hijo? Estuvo dispuesto a que, como vimos en una de las lecciones de Isaías, que aparece en la ilustración, el rayo de Zeus no cayera sobre el hombre, sino cayera sobre él. Entonces, Dios lo iba a castigar a él en vez de castigar al hombre. Entonces Jesús sufrió el castigo de Dios. Eso es lo que enseña Roma y enseñan muchos de nuestros teólogos. Por eso, al morir en la cruz, Jesús sufrió el castigo de Dios en lugar del pecador. Pagó la deuda del hombre con Dios. O sea, le pagó a Dios. El hombre fue justificado y ahora puede reconciliarse con Dios. Entonces, fíjense, si Jesús le pagó a Dios, nos redimió a nosotros ¿de quién? Del castigo de Dios. No nos redimió de la esclavitud del pecado, sino le pagó a Dios. 9, al que cree en él, Jesús le perdona sus pecados. Y 10, por eso muchos quieren le oran. No quieren saber nada con ese Dios castigador. Le hablan al que los amó y los salvó. Y
Décimo punto, en el tiempo de su segunda venida, Jesús va a completar la obra de redención. Va a liberar al hombre del cuerpo de naturaleza pecaminosa y le va a dar un cuerpo sin pecado e inmortal. Y según esto, hasta la segunda venida, porque esto es parte de la doctrina de Isabel, para negar el verdadero evangelio, el que vivía el pueblo conocía a su Dios, el problema nuestro está ¿dónde? Primero, en que violamos la ley y merecemos la muerte. Dios nos había condenado a la muerte. Y segundo, que tenemos una naturaleza pecaminosa, un cuerpo de pecado, que nos impide ser como Jesús, hasta que nuestro cuerpo sea transformado. Y todo esto son mentiras. Ahora, si esta es parte de la mentira, ¿cuál es la verdad? Y eso es lo importante que entendamos para construir sobre la verdad. La siguiente es parte de la verdad revelada por Dios sobre el problema del hombre y la solución que Él se propuso darle. Primer punto. Es contrario a los falsos argumentos o las falsas hipótesis de los teólogos. Primero, Dios no puso a prueba al hombre para saber si iba o no iba a obedecer su ley. Lo que hizo Dios es advertirle de las consecuencias que tendría en él el conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Cuando Dios creó al hombre, ya había sido creada la maldad, la ciencia del bien y del mal, y todos sus hijos eran libres, todos podían llegar a conocer la ciencia que Satanás había creado en su mente y ya conocían sus ángeles. Por eso, como lo había hecho en todos los mundos creados, Dios plantó en el huerto del Edén el árbol de la ciencia del bien y del mal, no para probar al hombre, no para ponerlo frente a una prueba, no para tentar al hombre, sino como símbolo de la libertad que tenía el hombre de llegar a conocer la ciencia del bien y del mal. Y por supuesto le permitió a Satanás ir a ese lugar. Ahí tenía un púlpito y en ese lugar se practicaba la libertad religiosa. Dios no prohibió que Satanás enseñara su ciencia. Cuando alguno es tentado, como dice Santiago 1:13, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. A ver, eso que ocurrió en el Edén no venía de Dios. El que los tentó a Adán y Eva fue Satanás, no Dios. El comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal no le haría conocer al hombre esa ciencia, porque esa ciencia no estaba en el fruto del árbol. El que se la daría a conocer cumpliendo sus deseos sería el creador de ese conocimiento. ¿Quién? Satanás. Entonces, ese conocimiento, la maldad, la ley del pecado, la ley que estaba escrita en la mente y el corazón de Satanás y ya había dado fruto en él, llegaría a estar en la mente y el corazón del hombre y ocuparía el lugar que antes había ocupado la ley de Dios. La ley que Dios había puesto en la mente y el corazón de todos los seres creados a su imagen y semejanza. Entonces, el hombre empezaría a ser transformado a imagen y semejanza de Satanás. En vez de imagen y semejanza de Dios, empezaría a recorrer el camino que siguió Satanás, el camino que empieza por conocer la ciencia del bien y del mal, por conocer la maldad. Y como podemos ver en la experiencia de Lucifer, el conocer la ciencia del bien y del mal, como ocurrió en el instante en el que él la creó y fue hallada en él la maldad, no es pecado. El fruto que dio esa ciencia en él, cuando se llenó de iniquidad y actuó de acuerdo a sus malos deseos, es el pecado, justamente porque ese es un acto de maldad, el fruto de la maldad. Como leemos en Ezequiel 28, del 12 al 16, y esta es la última parte. Dios le dice a Lucifer: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Entonces, cuando Dios lo crea, en los cielos de los cielos, nuestro universo no existía, desde el día de su creación fue perfecto, hasta que se halló en él la maldad. Pero ahí no pecó. ¿Por qué? Como Dios dice, hasta que pecó cuando su mente se llenó de iniquidad. Y finalmente pecó y fue echado al monte de Dios, y arrastró a la tercera parte de los ángeles. Y entonces fue echado del cielo. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Cuándo pecó? Cuando su corazón se llenó de maldad, tuvo un mal tesoro, y ahí pecó. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector.
Entonces, pero Adán y Eva no tenían maldad en el corazón. La maldad la puso Satanás y lo hicieron al comer. Primero Eva fue engañada e inocentemente comió ese fruto. Fue un acto de ignorancia y por eso Satanás no pudo darle a conocer su ciencia. Pero cuando Adán conscientemente tomó ese fruto, expresó su deseo de conocer esa ciencia. Y Satanás se las dio a conocer, a él y a Eva. Y entonces, de ser un árbol bueno que da buenos frutos, como Satanás y sus ángeles, el hombre se transformó en un árbol malo que da frutos malos. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Entonces, si está la ley de Dios, va a sacar buenas cosas. Si está la ciencia del bien y el mal, la maldad, va a sacar otras cosas. Y el hombre malo, el mal tesoro, saca malas cosas. Por eso Jesús de Mateo 7, en el Sermón del Monte, nos dijo que todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos. Ahora, si Adán era un buen árbol, ¿podía dar malos frutos? Si no tenía escrita en su mente y corazón la maldad. No, no podía. Lo que hizo al comer el fruto del árbol no fue un acto de maldad, porque él no quiso hacerle mal a nadie. No fue maldad. Pero lo hizo conscientemente y le abrió la puerta a su mente a Satanás, cosa que Dios le había dicho que no hiciera. Y se transformó en un árbol malo que no puede dar frutos buenos. Ese es el problema del hombre, ese es el verdadero problema que Dios quiere solucionar, no un problema legal. No es que él está ofendido, como dice Roma. Lo que Dios hizo es advertirle al hombre que no comiera ese fruto para que no se transformara en un árbol malo, como nos advierte a nosotros que no entremos por la puerta ancha. Fíjense que nos dice lo mismo a nosotros, porque en ese tiempo Satanás le podía dar a conocer su ciencia y podía escribirla en su corazón si él comiese fruto, pero en nuestro caso tenemos que entrar por la puerta ancha. Lo que solo se puede hacer, como lo hizo Adán, por una elección consciente. Y también nos advierte que no empecemos a recorrer el camino espacioso que lleva a la perdición, a conocer las profundidades a las que llegó Satanás, para no llegar a ser hacedores de maldad, hijos del Padre de maldad. Ese es el problema del hombre. Eso es lo que Dios quiere solucionar. Y lo que quiere Satanás es profundizar nuestro conocimiento de la maldad. Segundo punto, que es lo contrario de lo que dice justamente la segunda hipótesis de los hombres, la justicia de Dios. Dicen ellos, establecía que el que violara su ley sería castigado con la muerte. Y el tema es que no es así. La justicia de Dios no establecía que el que violara su ley sería castigado con la muerte. Este es uno de los engaños de Satanás y es parte de la doctrina de Jezabel. Sí, como enseña Roma, la muerte, justamente el llanto, el dolor, el clamor y el castigo de Adán en el limbo de los padres o el limbo de los infantes, o la purificación del pecado por el sufrimiento, el purgatorio, o el tormento eterno en el infierno, etc., fueran parte de la justicia de Dios, porque eso enseña Roma. Dios es el que castiga. ¿Y cómo castiga? De este modo, con el tormento eterno en el infierno, haciéndole infinitamente más mal al pecador, purificando a quienes, por el sufrimiento, el purgatorio, porque los hombres pagan y Dios se cobra con el sufrimiento. Este es un Dios que utiliza la maldad. Fíjense, estas serían las herramientas que él habría creado y usaría para satisfacer su justicia. Y como esta justicia existía antes de la existencia del pecado, entonces, porque el pecado es infracción de la ley, Dios sería el creador del mal y de sus frutos. Dios sería el creador de la maldad. Y para satisfacer su justicia les haría el mal a los pecadores. Sería vencido por el mal. Esto es lo que enseña Roma. Y esto es lo que también enseñan nuestros teólogos. Esto es parte de la doctrina de Jezabel. Esto es lo que Jezabel enseña de su Dios. El Dios que, como Moloch Baal, refleja todas las características del padre de la maldad. Pero la realidad es que la verdad es que la muerte es la paga que el pecado da al pecador, no que Dios da. Porque la muerte es parte del pecado. Es la paga del pecado, el fruto de la maldad. En cambio, el verdadero evangelio indica que Dios quiere darles gratuitamente la vida eterna a los pecadores. Fíjense Romanos 6:23, ¿cómo lo interpreta Roma? Porque la paga del pecado es muerte. Dios
empata al pecador. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, acá hay una cuestión, una tensión, bien y mal en el mismo Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿quién da la paga al pecado? Que es muerte. El pecado mismo, porque Pablo está diciendo en Romanos que el pecado paga con la muerte, más Dios regala la vida eterna. La muerte de Abel y la muerte de los hombres, como la muerte de las plantas y los animales, fue consecuencia del pecado, es el fruto del pecado del que Dios busca salvarnos. Antes del pecado no había muerte. No es algo que Dios tenía escrito en su ley, que él iba a matar al que no obedeciera su ley. Como dice en Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y por supuesto tampoco existía antes, y no podía estar en la ley de Dios, porque si la ley de Dios hubiera dicho que el que pecaba moría, y ya la muerte existiría de antes antes que fuera creado el pecado. Ahora, otra cosa que es mentira. Al comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal y transgredir la orden de Dios, el hombre no quedó destinado a sufrir la pena de muerte. Porque al poner eso, la pena de muerte, es como que Dios, porque eso es lo que hacen las bestias. Dios no amenaza de ese modo. Roma amenaza con la muerte. ¿A quién? A los herejes. El Dios verdadero no usa la fuerza, no amenaza a sus hijos con la pena de muerte para que guarden su ley. Como dice la White, la fuerza es el último recurso de toda religión falsa. El que usa la fuerza justamente está defendiendo algo que es falso. La ley de Dios no necesita la fuerza para ser defendida. Esta enseñanza refleja el carácter del dios de Roma, el dragón, el dios de las bestias. Es la ley de Satanás, la ley del dios de la fortaleza, la que obliga a los hombres a guardar, justamente a guardarla bajo pena de muerte. Como leemos en Primeros Escritos, página 211. Satanás, el dios de la fortaleza, el dios de Roma, se regocijaba por la caída de tantos y entonces incitó a la iglesia caída a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accediese a sus ceremonias y al culto a las imágenes o recibiesen la muerte. Acá está la pena de muerte. ¿De quién viene? Del dios de Roma. No tiene nada que ver con el dios de Israel. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo. Y millones fueron muertos sin misericordia, porque ahí no hay misericordia. Y como dice en la próxima cita, la fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Al comienzo ensayar la atracción, como lo hizo el rey de Babilonia, con el poder de atracción de la música y del espectáculo. Si estas atracciones inventadas por hombres inspirados por Satanás no lograban que esos hombres adoraran la imagen, las hambrientas llamas del horno encendido estaban listas para consumirlos. Lo mismo sucederá ahora. O sea, siempre que Satanás inspire a los hombres, termina usando cosa, la fuerza. Porque ese es el dios de Roma, es el dios de la fortaleza. El cuarto fundamento también es falso. Como consecuencia del pecado, la naturaleza de Adán cambió. No cambió. Y empezó a transmitir una naturaleza caída y contaminada con el pecado, una naturaleza pecaminosa a su descendencia. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cambió el pecado la naturaleza de Satanás? No. Lo que cambió cuando él conoció la maldad fue el contenido de su mente y su corazón, no su naturaleza física. Y lo mismo pasó con el hombre. El hombre, cuando tuvo hijos, no le transmitió su pecado. Esa es la doctrina de Jezabel. Esto también es parte de la doctrina de Jezabel, que enseña que el hombre hereda el pecado de Adán, el pecado original, en su naturaleza, en su carne, para negar el Evangelio y crear al falso Jesús, el anticristo, que no vino a nuestra carne. En cambio, en su palabra, Dios indica claramente que esto no es así. Los hijos no heredan ni llevan el pecado de sus padres. La ley de Moisés establece eso. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Y en Ezequiel 18:20 leemos, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. Y esto es muy claro. ¿Los hijos de Adán llevaron el pecado de Adán? No. ¿Los hijos de Adán llevaron el pecado de Adán? No. ¿Nosotros llevamos el pecado de Adán? No, es una mentira. Entonces, la palabra de Dios es clara, eso es una mentira de Jezabel y es enseñada en nuestras iglesias.
Y en 1 Juan 4:3 leemos, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, en nuestra carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Por eso Roma se creó a ese Jesús, que no es nuestro hermano, para que nosotros no pensemos que podemos seguir sus pisadas. Y para que no veamos en él la obra que Dios dice que va a hacer en nosotros. Y otra mentira es esta: Dios maldijo la tierra y castigó a Adán y a su descendencia, con todo lo que pasó en la tierra. Y no fue Dios, es una mentira. Dios le dijo a Adán que como consecuencia de haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, no solo él y su descendencia serían afectados, sino toda la creación a la que él debía guardar sería contaminada por el pecado. ¿Por qué? Porque él le dio la autoridad sobre la creación a quien, a Satanás. Y Satanás se convirtió en el príncipe de este mundo. ¿Quién la contaminaría la creación? No sería Dios, no sería Jehová, sería el que ya había contaminado la mente y el corazón del hombre y se había convertido en el príncipe de este mundo. Él empezaría a corromper la creación de Dios. Él haría que un animal se coma a otro. Ese sería el fruto de la obra del príncipe de este mundo. Por eso el hombre y la creación misma necesitan ser liberados de la esclavitud de la corrupción. Fíjense lo que dice Génesis 3, 17 a 19. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Ahora por eso le abriste las puertas a Satanás para que sea el príncipe de este mundo. Y él va a hacer su obra también en la creación. Y maldita va a ser la tierra. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Ahora, ¿quién hizo que las plantas les creciera espinas? ¿Fue Dios? No. No es la creación de Dios. Y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas de la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Y como leemos en Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿Qué pasó? Fue corrompida la tierra. ¿Por quién? Por Dios no. Dios la tiene que libertar de la esclavitud de la corrupción, como al hombre. Y será libertada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. A libertad gloriosa que se vio en Jesús. Y la otra mentira, esta también es una mentira, para salvar al hombre su destino, para que Dios pudiera perdonar y actuar con gracia a favor de los pecadores. Primero, debía ser satisfecha su justicia. El castigo debía ser ejecutado. Y esto es falso. ¿Por qué? Porque en forma inmediata nosotros vemos el testimonio de lo que hizo Dios. En forma inmediata Jehová puso en marcha el plan de redención y empezó a perdonar el pecado de sus hijos, cargando él mismo los pecados perdonados, haciéndose él mismo el responsable de pagar por sus pecados y ofreciéndoles la vida eterna. Ahora era necesario que él manifestara su justicia, como cargaba nuestros pecados, para que él pudiera ser declarado justo en su juicio. Y esa es la verdad. No es que ese Dios, Moloch Baal, ofendido porque no le había hecho caso, estaba esperando para matar al hombre. No, él mismo, justamente, es el que puso un altar a la entrada del Edén, sacrificó 2 corderitos y vistió a Adán y Eva con la piel de cordero y cargó sus pecados, como lo sigue cargando con todos los hombres que creen en el Evangelio. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. ¿Cuándo va a venir la ira? Al final del año de la buena voluntad de Jehová, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Qué estaba haciendo Dios? Anunciándole a Moisés lo que él hacía desde que Adán y Eva pecaron, que perdona ¿qué cosa? La iniquidad, la maldad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Quién es el malvado? El que no se arrepiente de sus pecados y quiere seguir las pisadas de Satanás. Entonces, ¿de qué Dios habla? Hablan los que Dios no podía perdonar, como dice Roma, hasta que su justicia fuera satisfecha. No están hablando de Jehová. Porque Jehová
por amor a sus hijos, los empezó a perdonar y a limpiar, y él se hizo responsable de pagar por su pecado, como dice Isaías 43, 23 al 25. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, y empieza a nombrar todo lo que llevaba el pueblo de Dios al templo cuando le iba a pedir perdón. ¿Y qué le dice? Con todas estas ceremonias que hiciste, pusiste sobre mí la carga de tus pecados, porque yo te perdoné y quité ese pecado de ti. Me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados, porque los quité, te los perdoné, y yo tengo que pagarlo. Por eso Isaías 5:16 dice que Dios va a pagar en el día en el que el santuario tiene que ser purificado. Y ahí él va a ser exaltado en juicio, porque va a ser reconocido justo. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. ¿Con qué justicia? Con su justicia. Ahora, fíjense que toda la mentira que vemos hasta ahora, el falso diagnóstico, los pilares sobre los que se basa el falso evangelio, es que llevan a tratar de solucionar el problema legal creado supuestamente por la ley de Dios, para que sea ejecutado el castigo y satisfaga la justicia de Dios, distorsionando la imagen de Dios, acusándolo de ser un dictador arbitrario e injusto, que conoce y usa la maldad para vengarse de los que no lo obedecen. Porque ahí está la imagen de Satanás, esa imagen es la imagen de Satanás. En cambio, el verdadero plan de redención busca liberar al hombre de la esclavitud y restaurarlo a su estado original. Dios, en el plan de redención, no busca satisfacción a su justicia. Está preocupado por sus hijos y busca liberarlos de la esclavitud del pecado y restaurarlos a su estado original. Ese es el verdadero objetivo del plan de redención. En cambio, en el plan de redención trucho, hay un Dios Hijo que busca pagar por quién, por nosotros, para que el rayo del Dios Padre no nos caiga a nosotros. Ese es el falso evangelio, esa es la mentira de Roma. Y por eso aparece justamente esto que es mentira. El Hijo de Dios se ofreció a tomar el lugar del hombre y sufría el castigo de su transgresión para que la justicia de Dios pudiera ser satisfecha y el hombre fuera redimido de su falta. Pero esto no es lo que Dios busca. Esto es parte de los errores heredados de los paganos y los papistas. En su palabra, Jehová afirma que no hay otra persona que sea Dios y fuerte como Él que pudiera salvarnos. Que Él se haría hombre para salvarnos. O sea, ¿quién le pagaría a Él? Nadie. Él no pide ninguna paga. Él se hizo hombre para salvarnos, para pagar nuestros pecados, para redimirnos. Como lo había anunciado la ley de Moisés, porque Él sería el macho cabrío con cuya sangre el santuario sería purificado de todos los pecados que Él nos habría perdonado por gracia, gratuitamente. Esto es lo que Dios tenía que hacer para redimirnos, para salvarnos. Como leemos en Levítico 16, del 8 al 9. Y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel, por Satanás. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, que es un macho cabrío simbólico, que representa a Jehová, al verdadero cordero, que es Jehová, y lo ofrecerá en expiación, porque Dios estaba anunciando que Él es nuestro Redentor, y que Él llegaría a ser el macho cabrío, con el cual el santuario sería purificado, con cuya sangre el santuario sería purificado de todos los pecados que Él mismo nos habría perdonado. Y la octava es que al morir en la cruz Jesús ya sufrió el castigo de Dios en lugar del pecador. Pagó la deuda del hombre con Dios. El hombre fue justificado y ahora puede reconciliarse con Dios. Y Dios puede ser misericordioso con él. Y esto es una burla. Ahora, esto es falso y es parte de la doctrina que se encuentra reflejada en el libro La Trinidad, de Casa Editora Sudamericana. Y en este libro los autores le asignan a Dios, justamente, y lo ponemos entre comillas porque no es el Dios verdadero, las características de Baal, de Moloch Baal, un Dios ofendido por el pecado que reclama que se satisfaga su justicia, es decir, que el pecador reciba el castigo por el pecado antes que él pueda ser misericordioso con los pecadores. Y esta aberración, esta abominación, es la que está reflejado en este libro de la Iglesia Adventista. La Trinidad, página 256.
el amor, dicen nuestros teólogos, debe actuar de una forma que satisfaga completamente la justicia antes que, fíjense, y esto no es bíblico, antes que Dios pueda ofrecer misericordia a los pecadores. O sea, antes que el pecador pague, Dios no le puede ofrecer misericordia. Esta es la doctrina de Roma. Esto es lo que se ve reflejado en las doctrinas de Roma, pero no tiene nada que ver con Jehová, con el Dios de la Biblia. Y esta abominación está dentro de la iglesia adventista. El segundo párrafo. Sin embargo, la pregunta crucial es, ¿necesitó morir Cristo para satisfacer los requerimientos del amante justicia de Dios? Es una toma de pelo, pero está escrito así. ¿Fue necesaria la satisfacción de la justicia divina? Una exigencia necesaria del amor de Dios antes de poder ofrecer su misericordioso perdón a los pecadores. O sea que antes de que Jesús muriera y este Dios malo satisfaciera su justicia y castigara a Jesús, no podía ofrecer misericordia ni perdón a los pecadores. Esto es lo que dicen nuestros teólogos. ¿Y qué siguen diciendo? Nosotros insistimos en qué, o sea, lo afirmamos, dicen nuestros teólogos, porque creen en esta abominación, en que la amante justicia de Dios necesitaba ser satisfecha por la muerte de Cristo como un castigo por el pecado. ¿Qué quiere decir? Que Dios tenía que castigar a los hombres y castigó a Jesús. Esta es la abominación de Roma. No tiene nada que ver con el verdadero evangelio. Este es el falso evangelio, es la mentira de Roma. El vino de Roma que está en medio del pueblo adventista. Este es el alimento que viene de la mesa de los borrachos. Para los autores de este libro, como para Roma, fíjense las imágenes de Roma. Roma dice que los hombres son pesados y son echados al infierno o al purgatorio. Acá Dios está purificando por fuego a los pecadores, por el sufrimiento. Y cuando sufrieron suficiente y pagaron sus deudas y su ropa es tan blanca, los saca de ahí. Por eso el sufrimiento, el llanto, el dolor, el clamor es ¿qué? Es una herramienta de este Dios que le hace el mal a sus hijos y a los que justamente no están de acuerdo con él, los quema eternamente en el infierno, porque la maldad de este Dios es infinita. Entonces, esto es lo que dicen los autores de nuestro libro, el libro de la Trinidad, que el amante de justicia de Dios requiere castigo por el pecado, se satisface con el castigo. Esta es una descripción del carácter del Dios de Roma, el Dios que castiga el pecado en el limbo, el purgatorio, en el infierno y purifica con fuego. Y lo expresa así. Entonces, ¿a quién está adorando nuestros teólogos? Al Dios de Roma. ¿Cuál es el fundamento de su fe? La mentira, porque el evangelio que predican es una mentira. Y dicen que se debe satisfacer completamente la justicia, es decir, el castigo debe ser completo antes que Dios pueda ofrecer misericordia a los pecadores. Ahora, si alguien pagó por nosotros, ese Dios, ¿qué misericordia nos va a ofrecer? Si alguien le pagó, ya no tenemos más deuda con él porque otro le pagó. Y el que le pagó es el bueno y él es el malo. Esto hace que en el Dios de Roma esté reflejada la ciencia del bien y el mal, de modo que el mal sea parte de él, ya que el Dios Padre de la Trinidad usa el mal para satisfacer su justicia. Por lo tanto es malo y es bueno al mismo tiempo, porque el Dios Hijo nos amó, dio su vida por nosotros y pagó la deuda que teníamos con el Dios Padre de la Trinidad. Esta es la dualidad que Satanás puso en la ciencia del bien y el mal, diciendo que el bien y el mal son parte de la misma esencia. Y entonces, Jesús y el Dios Padre son las dos caras de la ciencia. O sea, Jesús es el bueno y el Dios Padre es el malo. Eso es lo que enseña Roma en sus doctrinas y está en nuestra iglesia. Y lo otro que enseña es que al que cree en él, Jesús le perdona sus pecados. Por eso los jesuitas, los lobitos vestidos de oveja, dicen en Jesús, en Jesús, en Jesús tenemos todo. Ahora, ¿pero qué nos dice la Biblia? La verdadera doctrina nos indica que durante el continuo, el consejo de paz es Jehová, nuestro Dios y Padre, el que nos justifica, y que Jesús, el verdadero Jesús, no el de los lobos, no la puerta ancha, intercede por nosotros. Y leemos en Romanos 8, 33 al 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién justifica? Nuestro Padre, como siempre lo hizo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. El Cordero de Dios, Jehová hecho hombre. Más aún el que también resucitó,
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por eso siempre nos lleva a Jesús, ¿a quién? Al Padre, porque vino a ejercer el ministerio de la reconciliación para nosotros, podamos volver a conocer y estar unidos a su Padre para que su Padre venga a morar a nosotros y Él haga en nosotros la obra que prometió hacer. Y en 1 Timoteo 2:5 leemos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre, el primogénito entre muchos hermanos, porque la misión de Él, la obra de Él, es ser nuestro sacerdote, nuestro mediador. Y el que nos perdona, ¿quién es? Es Jehová, nuestro Dios, que carga nuestros pecados hasta que en el día de la expiación sean quitados del santuario. Y por supuesto, el 10º punto también es una mentira. En el tiempo de su segunda venida, Jesús va a completar la obra de redención, va a liberar al hombre del cuerpo de naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Hay un intercesor, porque nosotros necesitamos ningún intercesor para el Padre. Entonces, cuando pensamos hacer ahora intercesor, ¿por qué lo necesitaríamos? ¿Al intercesor? Sí. Porque ese es el Evangelio, o sea, el santuario. En el templo de Dios hay un sacerdote que intercede por nosotros. Entonces, es un simbolismo que anunciaba la obra que Jesús haría, como dice Zacarías, porque Dios pondría su trono en ese templo y habría sacerdote a su lado y consejo de paz habría entre ambos. Pero ese sacerdote se necesitaba antes de que Jesús muriera. Ese sacerdote es un símbolo de Jesús. Pero es un símbolo. Y bueno, pero ¿quién oficia el continuo en favor nuestro? Jesús. ¿Ante quién? Ante... ¿Y qué se, bueno, ¿Cómo? ¿Por qué necesitaríamos un sacerdote ahora? ¿Por qué lo necesitamos? Porque, como el pueblo de Israel, cuando iba al santuario, llevaba un corderito, confesaba sus pecados en el corderito y tenía que sacrificarlo. Y ese corderito moría en su lugar. Era un símbolo. Y la sangre de ese cordero llevaba los pecados del que los confesaba a la presencia de Dios. Y esos pecados eran llevados por la sangre del cordero al lugar santuario de Dios. Ahora, el que hace esa obra es Jesús, y con su propia sangre oficia a favor nuestro. Y la sangre de Cristo es la que nos limpia de pecado, y esa sangre lleva nuestros pecados a la presencia de Dios, y Dios hace cargo de esos pecados, y los carga en el santuario. Ahora, esa misma sangre que a nosotros nos limpia de pecado es la que tiene que purificar el santuario, porque la sangre del Cordero es nuestra justicia y es la justicia de Dios. Eso es lo que dice el Evangelio. Entonces Jesús estaba intercediendo por nosotros durante el continuo, cargando nuestros pecados por medio de su sangre en el templo de Dios, en Dios, porque Dios nos justifica. Y esa sangre lleva nuestros pecados y las deposita en el santuario. Y en el día de expiación, como Él también es la justicia de Dios, su sangre es la sangre con la que el santuario va a ser purificado, también Dios va a ser declarado justo. Porque en ese juicio se va a declarar que con la sangre del Cordero, que es la sangre de ¿quién? De Jehová hecho hombre, por el Cordero es Dios mismo hecho hombre, realmente fue pagado el pecado nuestro, y que Dios es justo, y va a ser declarado justo en sus juicios. Eso es lo que anuncia la profecía, ese es el simbolismo del santuario. Pero lo entiendo así si fuera que es nuestro sacerdote como un símbolo de todo esto que vos acabas de explicar. Porque en realidad no necesitamos ningún intercesor, ni ningún abogado, ni nadie que se ponga entre medio, como estamos estudiando del Dios, de Jesús de Roma. Es un símbolo que se cumplió con él, y así como entendemos que el santuario es un símbolo, la obra de él es un símbolo también, por medio de esa sangre. Por supuesto, el santuario es un símbolo. ¿Cuál es la cosa real? ¿Qué es lo real? Lo importante es entender qué es lo real del santuario. ¿Qué es lo real del santuario? Lo que se cumplió y lo que se va a cumplir, pero no es que está de sacerdote oficiando ahora, o sea, ya lo hizo. No, sí que está oficiando. Porque el sacerdote oficia cuando una persona iba al templo a confesar sus pecados ante Dios. Ese es el momento en el que el sacerdote oficia. Y Jesús, como dice Pablo, agrega incienso a nuestras oraciones, porque Él es el que intercede por nosotros.
Y el Espíritu, que dice Pablo en Romanos 8, que intercede por nosotros con gemidos indecibles, es Jesús. Porque Él sabe y nos conoce. Y conoce nuestra situación. Y Él intercede ante el Padre. No es que Dios no sepa todo lo que pasa en nosotros, no conozca nuestros sentimientos, sino que es lo que Dios hizo para que nosotros entendamos que Él nos comprende. ¿Por qué? Porque Jesús, como dice el autor de Hebreos, fue tentado en todo de acuerdo a nuestra semejanza. Y por eso pudo llegar a ser fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar nuestros pecados. O sea, porque es importante que entendamos que esta es una función real, que Jesús está haciendo del santuario, es el continuo. Y eso es lo que fue quitado. Porque el que intercede por nosotros, nuestro sacerdote, cuando nosotros le oramos a Dios, ¿es quién? Es Jesús. Jesucristo hombre. Además, Él es el que viene a morar en nosotros por medio del Espíritu de Dios, porque cuando viene el Espíritu de Dios, Jesús viene a morar en nosotros. Porque Él es la vid y nosotros los pámpanos. Entonces tenemos que entender todo lo que Dios anunció. Todo lo que Dios anunció en el Evangelio se tiene que cumplir. Y por supuesto, Jesús tiene que ser nuestro sacerdote. Si no tenemos sacerdote, estamos perdidos. Porque no puede funcionar justamente el continuo en el santuario. Es esencial que tengamos un sacerdote. Si no tenemos un sacerdote que oficie el continuo, nuestros pecados no pueden ser trasladados al santuario. Y en el día de la expiación, el santuario no puede ser purificado. Por eso, como Dios le mostró a Elena en su segunda visión sobre el santuario, los que esperaran pacientemente serían los que comprenderían la obra que Jesús estaba haciendo en el santuario. Y eso es esencial para el pueblo adventista, porque tenemos que predicarlo, porque es parte del Evangelio eterno. Entonces, es algo que tenemos que estudiar y entender correctamente. Y es muy importante para nosotros. Uno puede decir, bueno, en el tiempo que, por ejemplo, Abel oraba, ¿a quién lo oraba? A Jehová. ¿Y había un sacerdote? No. Pero cuando Dios le dio la ley de Moisés y anunció en forma simbólica que lo que pasaba en el santuario terrenal es lo que pasaría en el santuario del Nuevo Pacto, fue para explicarnos la obra que haría Jesús. Porque en el caso de, digamos, Abel no tenía un sacerdote, pero nosotros sí. Y uno que puede compadecerse a nosotros, como dice el autor de Hebreos, porque fue tentado en todo de acuerdo a nuestra semejanza. Y en cuanto a la carne y sangre, eran todos semejantes a nosotros. Y eso es lo importante. Ese es Jesucristo hombre, nuestro hermano. Y bueno, ¿Y cómo eran perdonados entonces, Abel? ¿Cuál era el plan para estos que no tenían sacerdote? ¿Cuál era el plan? Y Dios los perdonaba directamente. Porque Dios era el sacerdote. Ahora, fíjate, ¿qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? ¿Quién fue el sacerdote de Adán y Eva? ¿Quién? Su padre. Porque el padre de familia era el sacerdote. Ahora, cuando Dios estableció, digamos, el pacto con Israel y estableció su santuario, ya los padres de familia no fueron más los sacerdotes. Seguían siendo el sacerdote de familia, era el que confesaba los pecados de sus hijos y de su esposa, los más chicos. Pero cuando los chicos ya eran adultos y eran responsables ante la ley, cada uno tendría que ir al santuario. Y había sacerdotes que oficiaban el continuo, porque de ese modo Dios quería explicar lo que pasaría cuando estableciera el nuevo pacto. Y esa es la promesa del nuevo pacto. Y Jesús es nuestro sacerdote y nuestro mediador. No tenemos que orarle a Jesús. ¿A quién le oramos? A Jehová. En el nombre de Jesús, sabiendo que Jesús intercede por nosotros. Ese es el evangelio que predicaba y vivía la iglesia primitiva. Ahora, y lo importante es que Jesús tenía nuestra carne. Por eso, Él no tiene que liberarnos del cuerpo de la naturaleza pecaminosa, porque Él tenía nuestra carne y en esa carne tenía escrita la ley de Dios, en la mente y el corazón. Y eso es lo importante, porque el pecado no está en la carne, está en la mente y el corazón. Y eso otro es parte de la doctrina de Jezabel. Esa es otra mentira de la doctrina de Jezabel. En el verdadero evangelio, el evangelio eterno, Dios prometió hacer dos obras por gracia a los hombres que oyeran y creyeran el evangelio. Primero, justificar al pecador, perdonarle sus pecados y hacerse cargo de pagar por ellos, por sus pecados. Y segundo, santificar al pecador.
¿no? O sea, restaurando su imagen en el hombre, escribiendo nuevamente su ley en la mente y el corazón de todos los hombres que escucharan el Evangelio, creyeran en él y tuvieran hambre y sed de justicia. Porque esta es la verdadera solución que Dios le da al problema del pecado. Primero, justificar al pecador para que pueda ser salvo y él pagar justamente por el pecador. Y segundo, santificarlo, o sea, deshacer la obra del pecado. Eso es lo que Dios promete hacer, sanarlo de la lepra del pecado. Esta es la obra que Dios hizo en Jesús. A él no tuvo que sanarlo por no estar enfermo, pero sí escribió su ley en la mente del corazón de él, el primogénito entre muchos hermanos, y estaba haciendo la misma obra en los miembros de la iglesia primitiva, la iglesia del desierto. El pueblo conocía a su Dios hasta que el lugar de su santuario y la verdad fueron echados por tierra. Y es la obra que prometió volver a hacer cuando recuperáramos el conocimiento de la verdad. Por eso es importante entender la diferencia. El objetivo del plan de redención es dar una solución al problema real en el que se metió el hombre, para poder redimirlo de la esclavitud del pecado, del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, porque somos esclavos de ese tesoro del corazón que no podemos cambiar, del conocimiento de la maldad y de sus consecuencias, y sanarlo de la enfermedad del pecado, de la lepra del pecado, restaurándolo a su condición original. Ese es el verdadero propósito del plan de redención. Y eso es justamente lo que tenemos que entender, porque Dios anuncia cómo lo haría. Y esta semana estudiaremos los diferentes pactos en los que Dios fue revelando el plan de redención. Entonces, Dios hizo diferentes pactos. Y por eso nuestra lección se titula Los conceptos básicos del pacto, pero tiene varios errores. Como lo indicó Dios por medio de Malaquías, el versículo de memoria de esta semana es parte del pacto que Dios estableció con Israel, porque está en la ley de Moisés. Ahora, ¿qué nos dice Malaquías 4:4? Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para quienes, para todo Israel, o sea, para nosotros. Por eso Jesús dijo que ni una jota ni un tilde cambiará de la ley hasta que todo lo que está escrito ahí, que es una profecía, se haya cumplido. Y como leímos en Malaquías 3, dice el 18, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y ellos van a ser el especial tesoro de Jehová en el día en que él actúe. Pero en Éxodo 19:5 leemos lo siguiente: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahora, y esta promesa se va a cumplir en los que se acuerden de la ley de Moisés, porque ellos van a ser el especial tesoro de Jehová en el día en que él actúe. Ahora, ¿qué significa dar oído a la voz de Dios? Porque él dice, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. ¿Qué significa esto? Significa hacer lo que Jehová nos dice que debemos hacer en la ley del pacto, especialmente lo que indica los 10 mandamientos y la ley de la gracia, la ley que debemos seguir para ser perdonados, para que Él pueda bendecirnos. Eso es lo que establecía la ley justamente de Moisés. En nuestra lección encontramos otra explicación, que está basada en los falsos principios que ya analizamos. Ahora, vamos a ver lo que aparece en nuestra lección. Y esto aparece en la lección del domingo 4 de abril. ¿Y qué aparece ahí? Se lo voy a leer de acá, de la lección de adultos. Vamos al 4 de abril. Entonces, aquí está esa frase, ¿no? Porque es acá toma una cita tomado de otro lugar, no de la iglesia ni de Elenas, y lo mezclan ahí, viene de la iglesia protestante, y agrega acá, al igual que el pacto matrimonial, el pacto bíblico define tanto una relación como un acuerdo. Al ser un acuerdo, el pacto bíblico contiene estos elementos básicos, y ahí definen los elementos básicos. Primero, Dios confirmó las promesas del pacto con un juramento. Segundo, el compromiso del pacto era la obediencia a la voluntad de Dios según se expresa en los 10 mandamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios hizo unas promesas
bajo juramento y que el compromiso del pueblo con Dios era obedecer los 10 mandamientos, ¿no? Y eso no es así. Y que el medio, porque finalmente se cumple el compromiso del pacto de Dios, o sea, la obediencia de los mandamientos a través de Cristo y el plan de salvación. Pero esto no es así, ¿no? Y vamos a analizar esto, porque esto es un error. ¿Y de dónde viene? De Roma. Entonces, Dios confirmó las promesas del pacto con juramento. El compromiso del pacto, o sea, el compromiso que asumió el pueblo de Dios, era la obediencia. ¿A qué? A los 10 mandamientos. Y el medio por el que finalmente se cumple el compromiso del pacto, o sea, por el que cumplió los mandamientos, es a través de Cristo y el plan de salvación. O sea, por el problema nuestro era ¿qué cosa? Con la ley de Dios. Y esto es falso, ¿no? El problema nuestro es con la ley que tenemos escrita en la mente y el corazón. Este es el primer error. El pacto no está basado en el cumplimiento de los 10 mandamientos, la ley moral a la que, desde la caída, al tener escrita otra ley en sus mentes y sus corazones, los hombres no se podían sujetar y violaban continuamente. Como dijo Jesús, un árbol malo no puede dar fruto bueno, no puede guardar la ley de Dios, como dice Pablo en Romanos 8. Ahora, y el plan de redención no fue hecho para rescatar, el plan de redención fue hecho para rescatar y restaurar árboles malos que no podían guardar la ley. Jesús vino a rescatar lo que se había perdido, no árboles buenos que pueden guardar la ley que tiene escrita en la mente y el corazón. Entonces, ¿qué haría Dios? Yo te voy a dar esta bendición si guardas la ley que no puedes guardar. Y eso es ridículo porque no hay ninguna bendición para el hombre ahí. Porque Dios hizo el pacto con los pecadores y a causa de los pecadores les dio la ley de Moisés para poder limpiarlos. A causa de esta necesidad de su pueblo, Dios estableció la ley de la gracia, el medio por el cual prometía perdonar y limpiar de la culpa sus pecados a los que se acercaban a él con fe. ¿Y por qué iban a él a pedir perdón? Porque no habían guardado la ley. Pero al no haber guardado la ley, los 10 mandamientos, ¿habían violado el pacto? No, de ningún modo. Para limpiar sus pecados a su pueblo, en la ley del pacto Dios estableció el santuario, junto con sus ceremonias, el continuo y la expiación y las fiestas solemnes de Jehová. Es por esa causa que, como leemos en la carta a los hebreos, los pecadores acudían cada año al templo. Y el que acudía al templo no violaba el pacto, al contrario, lo guardaba. Porque la condición del pacto no era que guardaran los 10 mandamientos, era que guardaran toda la ley para que Dios los pudiera limpiar. Como leemos en Hebreos 10, 1 al 4, porque la ley, hablando de la ley de Moisés, teniendo la sombra de los bienes venideros, porque era simbólica las cosas que había ahí, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ahora, ¿qué pasaba con esa ceremonia? Dios los perdonaba y cargaba los pecados y ellos iban justificados y tenían la salvación y la vida eterna, pero no habían sido transformados. Como Dios nos lo había redimido, no podía escribir su ley en la mente y el corazón de ellos, porque no los había comprado por precio, no eran de Dios. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, tendrían la mente limpia. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Ahora, pero Dios sí perdonaba los pecados, pero no eran transformados, no eran perfeccionados los hombres. Y ese era el defecto del antiguo pacto. Pero el defecto no era del pacto, sino que Dios todavía no los había redimido. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento están basados en la fe en Dios y en sus promesas. Todas las promesas del Antiguo Pacto se reciben por fe. El justo por la fe vivirá. No por guardar los 10 mandamientos, porque justamente tenía que ser perdonado de no poder haber guardado la ley de Dios. Por esa causa, el justo por la fe vivirá. La única forma en la que el pueblo de Israel dejara el pacto y llegara sobre ellos el tiempo de la ira, sería que se fueran en pos de los dioses ajenos y adulteraran con ellos. No que tuvieran que ir al templo a pedir perdón. Entonces, fíjense que este es un falso concepto el que aparece en nuestra lección.
Y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, ¿a dónde va para estar en medio de ella? Y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él. ¿Cómo se invalidaría el pacto? ¿No guardando los 10 mandamientos? No, porque nunca esa fue la condición que Dios le puso al pueblo, porque no la podía cumplir. Ese pacto Dios lo hizo con los pecadores que no podían guardar la ley, para poder perdonarlos y darles la vida eterna. Pero cuando ese pueblo dejara a Jehová y se fuera detrás de los ídolos, ahí, dice Jehová, se encenderá mi furor contra aquel día y los abandonaré. Dejaré de llamarlos, porque ya me abandonaron y se fueron con otros. Y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí, pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ese es el problema. Ese es el primer error que hay en nuestra lección, que es seguir el camino a Roma y decir que el pacto de Dios con el pueblo de Israel establecía justamente que los iba a bendecir si ellos guardaban los mandamientos, cosa que no es así. Dios los iba a bendecir si ellos tenían fe en él y cuando violaban los mandamientos y se daban cuenta, iban a él y le pedían perdón y eran limpiados por la fe. Segundo error que nos dice nuestra lección, el medio por el que finalmente se cumple el compromiso del pacto, que supuestamente es guardar la ley de Dios, es a través de Cristo y el plan de salvación. Ahora, este error, de nuevo, proviene de suponer que Jesús solucionó el problema legal que los hombres teníamos por no haber cumplido el compromiso del pacto. Supuestamente el compromiso de guardar los 10 mandamientos. Como ya lo vimos, ese no es el compromiso asumido por el pueblo de Dios en el pacto que Dios estableció con su pueblo después de la caída. Para entender qué es lo que realmente vino a ser Jesús, hay que comprender el verdadero evangelio, porque lo que está en nuestra lección es erróneo. Entonces vamos a ver los diferentes pactos. El primer pacto que Dios estableció con los hombres después de la caída es el pacto con los descendientes de Adán y Eva, con nosotros, con la simiente de la mujer. Cuando Dios tuvo que sacar a Adán y Eva del Edén, les hizo esta promesa, justamente, cuando Él hizo esta profecía a la serpiente. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y habrá un conflicto. ¿Entre quién? Entre la serpiente y la mujer. ¿De qué mujer está hablando Dios? No de Eva, porque Eva iba a descansar. ¿En quién sería? En la iglesia de Cristo, en la iglesia de Dios, a la que Dios toma como por símbolo a la mujer. Y entre tu simiente, entre los hijos de Satanás y la simiente suya, los hijos de la verdadera iglesia de Cristo. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, o sea, la simiente de la mujer, cuyo primogénito es Jesús, vencería al dragón. Esa es la promesa. Y también lo vencerían ¿quién? Sus hermanos, como dice Apocalipsis 12, y ellos le han vencido, ¿no? Como Jesús también. Y los 144.000 y la gran multitud que va a salir de la gran Babilonia también lo va a vencer. Y eso es lo que quiere evitar Satanás. Ahora, este es un pacto que hizo Dios ¿con quién? Con los hijos de Adán y Eva, con nosotros. Y en estas palabras vemos que Dios dice que no todos sus hijos, los hijos de Adán y Eva, tendrían escrita en la mente la ciencia del bien y del mal, y llegarían a ser parte de los hijos de la serpiente, la simiente de la serpiente. También llegaría a existir hijos que tendrían escrita la ley de Dios en la mente y el corazón, el primero de los cuales fue Jesús. La mujer y su simiente serían la serpiente y a su simiente, a sus hijos. ¿Y cuál fue el pacto con Noé? Fíjense qué pasó. Y esto es asombroso. Antes del diluvio, como ocurrió con Lucifer, la maldad se había extendido tanto en el corazón de los hombres que todo pensamiento, Dios dice todo pensamiento de los hombres era únicamente continuo al mal. Todo el tesoro de su corazón era la maldad.
como Lucifer. ¿Cómo va a ser en el último tiempo? Y como es ahora. Todos eran parte de la simiente de la serpiente, salvo uno, Noé. Fíjense, Dios ve al hombre y ve, todos son hijos de Satanás, pero quedaba uno. Y leemos en Génesis 6, del 5 al 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo, fíjense, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Solamente el mal había en la mente de los hombres. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, porque esos son sus hijos, y le dolió lo que vio. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia entre los ojos de Jehová. Como en el tiempo de Job, mientras existiera un hombre justo, uno que se acordara de Dios y de su pacto, habría esperanza para la descendencia de Adán y Eva. De él vendría el Mesías de la promesa. Y en Génesis 6, 18 leemos, mas estableceré un pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y cuando entró Noé en el arca, quedó un remanente, y ese remanente chiquitito fue el que se salvó. Por eso Jesús nos dice que en estos días, cuando Él venga a buscar a su iglesia, a su pueblo, a los que estén preparados, va a ser como los días de Noé. Y va a haber un remanente, pero lo bueno es que este remanente va a estar sellado, va a tener el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente, va a tener la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. Dios ya va a haber restaurado su carácter en ellos. Y esto es lo que el mundo necesita ver. Y por eso esa promesa es para nosotros. Después Dios hizo un pacto con Abraham. ¿Por qué? Porque después del diluvio, enseguida Satanás empezó a corromper a los hombres, y ya el nieto de Noé, Nimrod, era pagano y quería ser un poderoso en la tierra, porque en su corazón estaba lo mismo que estaba en el corazón de Satanás. Quería ser superior a sus hermanos, quería enseñorear a sus hermanos, y creó la primera religión pagana, y Dios tuvo que esparcirlos. Y cuando llamó a Abraham, que vivía en Ur de los Caldeos, su padre era pagano, y cuando salió de Ur con él, se llevó a sus ídolos. Y por eso Dios estuvo tratando de preservar la simiente de la mujer hasta que viniera el Mesías, Satanás tratando de corromperla. Y el pacto de Dios que Dios hizo a Abraham tiene dos componentes. Primero, el pacto de la circuncisión, la promesa de bendecir a Isaac y a su descendencia, y hacerla como las estrellas del cielo. Y ese pacto lo leemos en Génesis 17, del 10 al 13. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Le dice Jehová a Abraham, será circuncidado todo varón de entre vosotros. ¿Para quién estableció eso? Dios. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero. Y este será mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Entonces todos los hijos de Abraham tienen que, para seguir siendo parte de la descendencia de Abraham, circuncidarse, porque es algo perfecto. Por eso Jesús fue circuncidado, y todos los judíos siguieron circuncidándose, porque es parte del pacto perpetuo que Dios hizo con Abraham. Y por eso, como dice en Génesis 21:4, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y el otro pacto que hizo Dios con Abraham, cuando ofreció a Isaac en el monte Moria, y Dios le dijo que él proveería justamente el cordero, es la promesa del Mesías, indicando que sería su hijo, su simiente, y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Esto es lo que Pablo dice que es el pacto con todas las naciones, pero es el pacto que Dios hizo con Cristo. Y leemos en Génesis 12:13, que aparece en nuestra lección, y bendeciré a los que te bendijeren, y al que te maldijere, maldeciré,
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y en Génesis 18 leemos: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, sin hacerse judíos, los hombres serían bendecidos, sin circuncidarse, por cuanto obedeciste a mi voz. Y Pablo dice en Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Como indica Pablo, con esta promesa Dios hizo un pacto ¿con quién? Con Cristo. Ese es el pacto que Dios hizo con el Mesías, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, y que tendría hermanos en todas las naciones de la tierra. Y el pacto, el último pacto que trata nuestra lección es el pacto con Moisés. Ahora, Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto por medio de Moisés y lo llevó a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, lo que se transformó en un tipo de lo que haría en el nuevo pacto, cuando por medio del Mesías liberaría a su pueblo ¿de qué? De la esclavitud, del pecado, y lo llevaría a su reino, al reino de Dios, que es justamente el que entrar en el reino de Dios entraría en el reposo, como cuando Israel entró en Canaán. Y leemos en Éxodo 6, del 1 al 8. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por lo tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Yo os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Yo os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. Luego en Sinaí, Dios estableció un nuevo pacto con el pueblo de Israel y le dio su ley. Como leemos en Éxodo 19, 1 al 6. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó del monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído mi voz, aquí está el versículo de memoria, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y después Jehová habló al pueblo de Israel, y el pueblo oyó salir de su boca las palabras de la ley, donde les dijo: yo soy Jehová tu Dios. Pero ¿por qué Jehová les dijo eso? Porque ese pueblo ahora tenía un Dios, y Jehová era su Dios. Y a nosotros nos dice lo mismo si nosotros decimos que Jehová es nuestro Dios, porque estos mandamientos son válidos para el pueblo de Jehová, para el pueblo que teme a Jehová. Y estas palabras que están en las dos tablas de la ley son parte del pacto, porque esta es la ley, pero falta algo. Y finalmente, Dios le dio a Moisés las instrucciones para edificar el santuario del desierto y las leyes ceremoniales que debía seguir el pueblo junto al resto de las leyes del pacto. En estas leyes estaba la promesa de la bendición que Dios derramaría sobre su pueblo si guardaba el pacto, y estaba la maldición que caería sobre ellos en caso de violarlo, como leemos en Deuteronomio 30, 19 al 20.
A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Entonces, ¿cuándo escogerían la vida? Escogerían la vida si amaban a Jehová su Dios, atendían su voz, guardaban sus mandamientos y los seguían a él, y no a los ídolos y a los demonios. Ese era el tema. Y juntamente con la ley moral que mostraba el pecado, les dio la ley de la gracia para poder limpiarlos y perdonarnos sus pecados. Y para que el que fuera ante Dios y fuera perdonado por él, tuviera salvación y la vida eterna. Que no son parte del nuevo pacto, sino son parte del pacto original que Dios hizo con el hombre cuando lo sacó del Edén. Ahora, ¿qué es el nuevo pacto? El nuevo pacto en realidad no es nuevo, es parte del antiguo pacto, porque es una nueva etapa del pacto de Dios que ya estaba anunciado en el antiguo pacto. Es el cumplimiento de la promesa hecha por Dios a su pueblo, de lo que sucedería después que hubiera venido sobre ellos la maldición de la ley. Jehová los volvería a traer a su tierra y empezaría a circuncidarlos en el corazón. Y esto es parte de la ley de Moisés. Y está en Deuteronomio 30, del versículo 1 en adelante. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedeciereis su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que haya debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y esta promesa se cumplió cuando el pueblo judío volvió a reedificar los lugares asolados. ¿Y qué pasaría después? Justamente, como Dios le mostró a Ageo, a ese templo que reedificaron vendría el Mesías, el deseado de toda la gente. Y cuando él venciera, como Dios lo anunció en la profecía de Daniel 9, cuando fuera quitado, justamente, cuando el Cordero de Dios muriera y pagara justamente, y muriera cargando nuestros pecados, ahí Dios podría empezar a circuncidar el corazón de su pueblo. Y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Esa es la solución que Dios quiere darle al pecado. Esa es la solución al problema que generó el conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Restaurar en la mente y el corazón del hombre la ley que está en la mente y el corazón de Dios. Y esta promesa fue reiterada por medio de Jeremías, al anunciarle al pueblo judío la llegada del tiempo de la ira sobre Judá y Jerusalén, y por medio de Ezequiel, a los judíos que ya eran cautivos en Babilonia. Y en Jeremías 29, 10 al 13 leemos: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahora, los que hicieran esta obra serían los que volverían a la tierra y reedificarían los lugares asolados. Y lo mismo es válido para nuestro tiempo. Los adventistas que busquen a Jehová de todo su corazón y lo encuentren, serían los que reedificarían los lugares asolados. Y en ellos
volverían a verse justamente la obra de Dios, lo que Él prometió hacer en el nuevo pacto. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Y qué haría Dios? ¿No? Dice Él, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Dónde? Donde está escrita la ley del pecado, la ciencia del bien y el mal. Voy a volver a escribir mi ley, justamente en la mente y el corazón de mis hijos. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Van a ser parte del pueblo que conoce a su Dios, como la iglesia primitiva, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y en Ezequiel 36 dice lo siguiente, y santificaré mi grande nombre, o sea, porque mi nombre va a estar escrito en la frente de mis hijos, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, porque ellos tienen que ver el fruto de mi obra. Mis hijos tienen que ser vistos por todas las naciones. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, ¿no? De la ciencia, el bien y el mal, de la maldad y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, mi presencia, y yo voy a hacer que anden mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Esa es la promesa de Dios del nuevo pacto, que tiene que ser realidad de nosotros. Y esta promesa se cumplió en Jesús, en los judíos que fueron los primeros miembros de la iglesia primitiva, en la iglesia primitiva hasta que fue echado por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, y debe volver a cumplirse en nosotros. Porque nosotros, como Jesús, como hermanos de Jesús, tenemos que poder decir, como anunciaba Salmos 48, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Porque esta es la profecía de cómo Jesús vencería el pecado, y es la profecía que indica lo que los hermanos de Jesús van a decir. Porque Jesús tenía en su corazón la ley de Dios, y como el Padre ¿no? lo amó a él, dice él, así también él nos había amado. Y dice, permaneced en mi amor. Y un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, con el amor de Dios. Y para eso tienen que tener la ley de Dios en la mente y el corazón. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, como dice Ezequiel 36, versículo 23. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Este es el verdadero plan de redención. Y este es el objetivo del plan de redención verdadero. No pagar una deuda legal, sino hacer ¿qué cosa? Restaurar al hombre a imagen y semejanza de Dios, para que pueda amar, para quitar de su mente y su corazón el conocimiento de la maldad. Este es el verdadero evangelio. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad.